dicho antes. Ningún problema en juzgar, aparentemente. Si lo vives como un juego. Porque si lo vives como un juego, puedes dejar de jugar cuando quieras. Así que no se trata de enfrentarse al juicio, sino de vivir el juicio desde la inocencia. No voy a reprimir el juicio. Juzgo, pero como si fuese un juego. Y entonces lo que hago no es apartar el juicio, sino desarmarlo. ¿Lo veis? O sea, no se destruye al ejército americano luchando contra él, sino desarmándolo desde dentro. Pues el juicio lo mismo. Desde la inocencia se desarma el juicio, desde la sabiduría de la inocencia. Es una de las 5 sabidurías. Entonces la idea es esta. Si no sois como niños, pues, sí, está dicho, pero no está dicho cómo hacerlo. Siempre es el mismo juego. Entonces, pensar, como hemos tomado como autoridad lo que dice Jesús o lo que dice en lo que sea la nueva era. No, si ya está muy claro. Sí, pero tú no sabes cómo piensas. Ni los mecanismos que hay dentro de tu mente. ¿De qué te sirve tenerlo claro? Es como decir, sí, sé que América está allí, vale. ¿Y no tienes dinero para el billete? ¿De qué te sirve saber que América está allí? ¿No? Y es lo que ha pasado con muchos talleres y muchos libros. No basta. Hay que reeducarnos. O sea, coger nuestra educación y volvernos a educar. Porque el programa no ha desaparecido, no desaparece leyendo un libro. Hay que observar esos engranajes. Damos pistas para aprender a observar. Autoconocimiento divertido. Porque si hace el autoconocimiento un drama, se va a cerrar el autoconocimiento. Desaparece. No sé si vas a decir algo más. No, el tema está en que lo entiendo, pero de alguna manera hay que empezar desde lo que ya conocemos, que es el aprendizaje a través de la autoridad, pero luego es un proceso que va convirtiendo que se hace presente en la persona. Por ejemplo, puedes empezar cuando la autoridad reiteradamente en un aspecto no sirva con tu hijo. Eso pasa algo en tu vida que te está diciendo algo. Esto, no lo que yo que sé, deja la zapatilla aquí, lo que sea. Pues es una pista de que puedes probarlo eso de otra manera. ¿No? El corazón seduce. Entonces, si haces un movimiento interior con tu hijo, si conviertes en dejar la zapatilla en su sitio en un juego, por ejemplo, entonces lo vas a conseguir sin autoridad. Pero tienes que reaprender porque tienes en contra tu propia educación y lo que tus padres quieren contigo, ¿verdad? Por eso hay que con calma y hacerlo divertido. Esto es lo fundamental. Bueno, aquí tenéis una escena de la película, que luego veremos este trozo, para que veáis cómo aquí se manifiestan las inteligencias innatas. Simplemente porque el ambiente es desea sí mismo. Entonces, hay personas que dicen, no se cree que los chicos no son actores. Porque de repente hacen cosas increíbles, ¿no? Hacen cosas increíbles porque se crea un ambiente de ser ellos mismos. Y ya los he vivido en clase. Entonces, cuando aprendes a hacer ese ambiente, entonces ese chaval de repente expresa sabiduría. De repente sabe más cosas que los consejos que le está diciendo su padre. Luego esa sabiduría la pierde, porque hay que hacer todo un proceso de reeducación. Pues, en la película solo se muestran destellos para ver que en ese ambiente eso es lo que se consigue. Pero eso habría que mantenerlo durante varios años con los adolescentes, para que fuese permanente. Esa es la idea. Bueno, pues vamos a por la siguiente. Vamos a ver. ¿Qué? Bueno, el punto de partida. Aprende con esfuerzo. ¿Lo ves? Así es como habéis aprendido todos, antes de la escuela. Entonces, ¿cómo puede pasar desapercibido? Claro que es la educación de autoridades, que no nos impide ver lo que tenemos delante, porque nos apunta la observación en otra dirección. ¿Ves? Algo tan evidente como eso. Hay pedagogos enteros que se han dado cuenta de ello. ¿Cómo es posible? Y cueste más aprender en el colegio que sin él. Lo es, curioso. Algunas personas desesperadas llegan a educar en casa. Todo este proceso. Pero claro, educar en casa tienen que ser personas preparadas y valientes. Pues muchos padres no les pueden tener tiempo, no se dan la preparación. Entonces hay muchos caminos. Lo importante es que sean auténticos esos caminos. Y no criticamos ninguno. Y aprendemos de todos. Lo que esos padres han hecho educar en casa puede ayudar en un colegio. En vez de criticar, pues
y viceversa. Lo que hacen correcto, se trata de retroalimentarnos unos de otros. Fijaos en el étimo de educar, es muy curioso. Se discute en los lingüistas si el étimo de educar es educar o exducere. Exducere. Conducir hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, es muy curioso porque está en polaridad. Significa lo contrario. Educar es meter dentro. Es lo que yo llamo instrucción. Instrucción militar es meter dentro. Como se supone que es una instrucción militar. Y eso es la primera alfabetización. Cómo hemos educado todos. En cambio, la segunda alfabetización es ir al segundo étimo. ¿Lo veis? Exducere, es sacar de dentro. Pero no haciendo dualidad. Porque el niño necesita la instrucción de saber cómo funcionan las cosas en su sociedad. ¿Lo ves? Pero si cerramos el canal de salida, nunca podrá ser el mismo. Entonces, lo que hacemos en el colegio es forzar el canal de entrada, quiera o no el niño. O sea, en el colegio lo que se hace es, como si te dan un plato de comida no te gusta, te lo dan de todas maneras. Eso es lo que se hace constantemente. Y te va a comer esto, y punto. Y cuando ya es adolescente y ya no puede dominar, entonces puedes echar pestes dentro. Entonces, ese es el proceso. Entonces, hay que hacer dos canales. Un canal de instrucción de entrada y un canal de salida, y que se retroalimente. De forma que tú, al ser creativo, tú la instrucción la recibes en forma creativa y trasciendes la propia instrucción y te vuelves un creativo cultural, lo que decíamos. Entonces dices, bueno, ¿y esto por qué se ha hecho siempre? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Y las clases se convierten en algo muy rico, ¿no? Donde cada alumno es una fuente de conocimiento, de sorpresa, etc. Evidentemente el trabajo del profe es inmenso, por eso esto no está conmigo. Puedo insistir en esto. Estamos en la fase de formar a los maestros, no de hacer una ley educativa diferente. Una ley educativa del nuevo paradigma sería un desastre, porque los maestros no están preparados y los padres entenderían a hacer un auténtico desastre. Por lo tanto, la cosa está en cambiar clase por clase. Y excepcionalmente un colegio donde confluyan maestros excepcionales será la excepción. Ya ocurre. En España hay incluso colegios clandestinos. Sí, señor. Yo he visitado algunos. Ahí, perdidos en el campo, en Cataluña, en masías, escondidos, que los padres se juntan y buscan a los maestros especiales y no van ahí. Entonces, en España es un poco complicado porque no hay exámenes libres. En otros países es más fácil. Entonces, harías un examen, que es lo que hay que pedir, ¿no? Exámenes libres en cada nivel. Y ya está, ya lo hago yo. Ya me hacen el examen, si saben o lo saben, ¿no? Pero hay el miedo a perder el control. Antes era el control de la religión, ahora es el control de la educación. Querer controlar la religión. Antes era, perdona, el control de la religión. Ahora es un control no religioso, pero sí que hay más normas. ¿Lo veis? Eso. Porque la religión te decía, la salvación es con esta religión. Y la educación dice, hombre, que sí, esto es lo esencial del ser humano. Y claro, tienen una idea del ser humano muy limitada, que nace todo esto. Pero es perfecto, porque la media del país es esa. O sea, la educación que tenemos es la media del país. En ese sentido te quería comentar yo, en una ocasión que leí que se inspiraba mucho por contratar a gente que había estudiado en escuelas libres, porque en las escuelas libres se fomenta muchísimo más la creatividad y la imaginación que en la escuela normal, donde se deforma más que se forma. Y evidentemente pues hay muchos tipos de escuelas de estas libres donde el alumno hace no unas cosas preestablecidas, sino contando mucho con la voluntad de aprendizaje y con el interés particular que tiene ese alumno desde bien pequeño, desde 3 o 4 años que empiezan ahí. Y luego pues hay muchas situaciones de este tipo, abundan mucho en Cataluña, como bien han dicho, pero aquí en Alicante también conocemos un ejemplo de mi padre, que es el ojo de gato, es lo que se llama ojo de gato. Me parece que de agua. O de agua. Y ellos mismos se están encargando, dándose y demás de la educación de sus hijos. Cuando la sociedad actual, pues cada día los que somos docentes tenemos más problemas porque la sociedad, con esto de trabajar el hombre y la mujer, pues lógicamente han delegado todavía más todo el tema educativo a los profesores. Cuando nosotros vivimos con ellos como máximo 6 horas en el instituto o 5 en un colegio, ¿no? Y bueno, esa tarea es una tarea que no corresponde a los docentes, es una tarea a compartir con los padres, ¿no?
Sí, bueno, lo que se llama comunidad educativa ahora. Pero claro, es complicado por el nivel medio de conciencia de la población, ¿no? O sea, hay que haber unos padres que tengan cierto nivel de conciencia, unos maestros que también, y se da puntualmente, pero son las excepciones. Esas excepciones son muy importantes, porque pondrán en práctica cosas que después pasarán al sistema. Entonces, la idea es recoger información de todos los sitios, sin criticarlos, para hacer. Y que entender que un nombre no significa nada, porque hay quien educa en casa y es de locos. Educar en casa no tiene que ser un avance. O sea, hay gente que le parece poco lo que hay. Curiosamente, pueden colaborar con nosotros para pedir examen libre, por ejemplo, y poder estar de acuerdo. Y sí, ¿por qué no? Lo que decía, hay que enfrentarse, ¿por qué no? Lo buscamos de acuerdo y luego cada uno cada su camino, ¿no? Es decir, hay extremos de todo punto de vista, ¿no? A todos los gustos. Sí, porque el problema, que es el eje de hoy, no es que el conocimiento sea alternativo, es que trasciende la educación en autoridades. Muy importante. La educación libre es de lo que yo conozco, es lo que más quería en esta vida, ¿no? Pero, por ejemplo, las escuelas Waldorf, ¿no? Es una educación en autoridades. Claro, porque dice, no, aquí enseñamos a niños a ser creativos, muy bien. ¿Habéis cambiado algo de Rudolf Steiner? Vamos a cambiar, sí, perfecto. Claro, esos círculos cerrados, esas escuelas, nunca podrán ir al sistema educativo, porque siguen igual que hace 100 y pico años que no lo creó Rudolf Steiner. Y sin embargo, lo que tengo como creatividad. O sea, no se han dado cuenta que hay un problema que es la educación en autoridades y que ellos aprendieron de Rudolf Steiner la educación en forma de autoridad. ¿Lo ves? Por eso es el eje, seas alternativo o no, es el eje obligado para cambiar la sociedad. Y para ello, dices, bueno, y si no soy una autoridad, ¿qué tengo su cambio? Presencia. Y la presencia se conquista con un movimiento interior, ¿lo ves? Llevando la esencia a nuestro cuerpo, a nuestro ego, a nuestra mirada, a todo un proceso de crecimiento personal. Por eso la segunda alfabetización es crecimiento personal, independientemente de la cultura, en un lenguaje transcultural. Yo estuve con una compañera con respecto al tema de la metodología Waldorf, y ella me comentaba que no le importaba el educador siempre y cuando él o ella siguiese ese tipo de metodología con su hijo o su hija. Entonces yo le decía que si el educador no, aunque normalmente suelen, es verdad que ellos también enseñan una formación de crecimiento personal, entonces yo le discrepaba porque le decía que si esa persona realmente no ha provocado un proceso de cambio, que por mucha metodología Waldorf que empleara, realmente hay algo fallaría. Entonces, bueno, pues simplemente era para que... ¿Sabes? Y luego yo pensaba que realmente esa alternativa que es la que yo como docente, además de pequeño, es la que ahora mismo pensaba que sí que es la que respeta que el niño sea, y pensaba que realmente se puede venir un tipo de autoridad, pero me ha visto una respuesta. Claro. Están siempre como eso. ¿Han cambiado las bases desde que empezó? No, pues entonces no hay que hacerlo. Todo transmite técnicas de creatividad, lo cual no quiere decir que esas técnicas de creatividad ayuden al niño, pero no se ha producido un cambio radical. Porque si no, ya ni siquiera se llamaría escuela de valor. Así que te decía el profesor, ¿alguien te quiere robar una idea? Regálasela, porque eso significa que lo que tú creas va a cambiar de nombre. Aquí tienes que Educar Empoderando lo coja otra línea y sea igual, ¿qué me importa? Yo sigo creando. Entonces, hasta que no conectas de verdad con tu esencia y sientes esa abundancia, tú vas a retener tus creaciones y no vas a ser creativo de verdad. Solamente el nivel cero de creatividad sería. Por eso es la educación de autoridades la clave. ¿Cómo aprendiste de Rudolf Steiner? ¿Criticabas las clases? ¿Dabas ideas nuevas? ¿O simplemente tomabas apuntes? Apuntes de cómo ser creativo, no cambia ni una coma. Es una contradicción. Sí que es verdad que yo tengo un hijo en un colegio de infantil también de Waldorf. Sí que es verdad que hay cosas que son mucho mejor. Hablando de eso nadie lo niega. No, ya. El tema fundamental sigue. Que te digo que es verdad que es cierto que hay cosas en las que ellos están muy rígidos, muy posicionados,
y como que eso no se les puede tocar, ¿no? No, el profesor tiene que ser la autoridad en la que ellos se reflejen, se miren y sea un referente para los niños. Pero claro, si el profesor es rígido y le cuesta asumir cambio, flexibilidad y seducir a los niños a través del juego, que sí que es verdad que se les forma y se les da herramientas mucho más hábiles que las que encuentran en los colegios oficiales, y hay una libertad y un respeto y una sensibilidad hacia la criatura muchísimo mayor, pero muchísimo, yo eso lo puedo contar yo porque lo he vivido, pero sí que verá que todavía, efectivamente, ese pozo de cierta rigidez, dependiendo de la persona, porque yo he conocido personas dentro de los valores que son, vamos, un ejemplo a seguir en todos los sentidos porque son abiertos, pero claro, es la persona la que hace la diferencia, que coge un conocimiento, pero luego, como esa persona tenga una calidad y una excepcionalidad distinta a la de los demás, claro, hace que ese conocimiento y esa herramienta las transfiera a los niños de otra manera muy distinta. Entonces, al final siempre es la persona, no solamente el conocimiento. El conocimiento está bien, luego al final es la persona la que transfiere ese conocimiento. Es cierto, pero aparte de que la persona tenga ese valor, debe trascender la educación en concreto. Aparte, porque entonces se potenciará ese valor. Es como un embudo. Pero que es un pasico, sí que es verdad que es un pasico de estas escuelas libres, es un pasico más hacia esa evolución de decir, venga, de eliminar esa autoridad. Yo lo veo por lo menos muchísimo mejor que estar tratando ahí sentado. A ver, cualquier cosa, casi cualquier cosa es mejor que lo que hay. Pero sus bases tienen millones de años. Es el antiguo paradigma. ¿Qué pasa? Que pone cosas que aquí no hacíamos. Es lo que os dije de la India. Tú vas allí y en la India te enseñan a lo que es meditar y dices, ostras, no soy mi pensamiento, es un gran descubrimiento. Pero ese mismo paradigma es la parte de tu paradigma que no conoces. ¿Me explico? Es el mismo paradigma, pero cuantas más cosas conoces del antiguo paradigma, más libertad tienes, pero sometido a las leyes del antiguo paradigma. Y eso es lo que engaña muchísimo. Yo he prosperado, nadie niega que prospera. Claro, nadie lo niega. Pero la base, el problema fundamental sigue existiendo. Y las escuelas Waldorf no acabarían ni con el hambre ni con las guerras en el mundo. Porque es un problema de conectar con tu propia esencia. Y si te educa una autoridad, alguien que piensa que tiene que haber una autoridad, nunca puedes conectar plenamente con tu esencia. Es una contradicción, es imposible. Tú puedes como autoridad dar mayor libertad. Eso es lo que confunde. Claro, tú puedes ser autoritario o simplemente tener autoridad. ¿Lo ves? Entonces, dicen, no, yo no soy autoritario, pero necesitas la autoridad. Pues si necesitas la autoridad, entonces significa que tú para relacionarte con tu hijo te pones en ciertos temas por encima de él. O sea, es que tú puedes conseguir que tu hijo aprenda cosas sin ponerte por encima, pero no sabes cómo. Hay que declararse ignorante, sí, no sé cómo. Y ver en tu interior si eso es posible o es una demencia de cambios. Eso es lo que tenéis que decidir. ¿Lo ves? Y mientras juegas con la autoridad, es una autoridad, es un proceso, ¿no? Pero, ya os digo, llevo años estudiándolo, es donde se atascan todo, lo alternativo y no lo alternativo. Por eso, digamos que a la formación que hago me da igual que sean alternativos o no. Y lo alternativo aporta cosas nuevas, claro, pero es que esta mirada es para potenciarlos. O sea, si uno de la Waldorf coge esta medida de educar empoderando, lo que hará es cambiar los límites de la Waldorf. Porque si no cambian los límites, no es creativo. ¿Cómo va a servir igual una cosa desde 100 y pico años? Es que no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, Rudolf Steiner es un sabio del antiguo paradigma. Y como sabio te da cosas que no tienes. Y mejora tu vida. Claro, es que nadie llega a su sabiduría. Pero dentro de ese paradigma. Claro. Es como, yo que sé, una humanidad que viaje por las estrellas y que no viaje por las estrellas, ¿no? Pues la humanidad que no tiene naves para viajar fuera, pues tiene un límite. No tiene naves para viajar fuera, por mucho que haga. Pues esto es lo mismo. Por mucha sabiduría que tengas del antiguo paradigma, hay cosas que tú no puedes lograr. Porque necesitas una mirada nueva para conseguirlo, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, estamos bien. Así me gusta que participéis, ¿eh? Cuanto más me llegue la contraria, mejor. Porque tenéis que matar mi propia autoridad. Claro, eso es claro. Bueno, vamos a ver esto.
de la educación sin autoridades es equivalente a educar a estos con luz propia. Os voy a explicar, para quien no lo conocéis, mi historia, para que podáis sentir y entonces conectar mediante el sentir, no solo por la mente. Yo de pequeño tenía un sueño, y ese sueño era ser astronauta y viajar por las estrellas. Entonces cada vez que veía la serie de Star Trek en televisión, la antigua, blanco y negro, entonces yo quedaba extasiado, o sea, mis emociones cambiaban. Es importante cuando tengáis niños a ver con qué se quedan extasiados. Con qué dibujos animados, con lo que sea, porque puede haber un mensaje. Porque está sintiendo, no está pensando. Y el sentir es de estar la sabiduría, ¿lo veis? Ahora esa sabiduría hay que desplegarla a la mente, porque si no, una sabiduría que no viene a la mente no la puedes emplear. Eso solamente intuiciones que no se plasman en nada, ¿no? Pero la información, la sensación, tiene que venir por el sentir. Por eso es fresco. No depende de los programas de la mente, es fresco. Bien, entonces había una frase al comienzo de la serie que a mí pues, me elevaba, ¿no? Decía, llegar donde jamás ningún otro ser humano ha llegado. Se puede leer en prepotencia o se puede leer como textos para todas las personas. No se trata de que yo solamente llegue. No, ese es el cambio de paradigma, yo no lo podía entender. Llegar todos los que lo sientan donde jamás otro ser humano ha llegado. Entonces, ¿qué pasa? Ese era mi camino. Yo ya nacía con esos sueños, pero mi mente no se enteraba, ¿lo veis? Pero mi sentir sí. Tenéis el potencial todos de sueños maravillosos para crear una nueva humanidad, pero no están en vuestra mente. Está en vuestro corazón, en vuestro sentir. Por eso hay que conectar el corazón con la mente del ego, para que se entienda. La visión de lo que ocurre ahora, tal como yo lo veo, es: hay la creación de una nueva humanidad, donde ese nuevo paradigma os quedaréis alucinados de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque se ve el ser humano multidimensional, por lo cual, por ejemplo, ¿qué habéis hecho esta noche? Nunca os han explicado, os han dado teorías. ¿Qué habéis hecho esta noche? ¿Dónde habéis estado? Ah, no, yo descansar, ¿por qué descansar? Sí, hombre. Por la noche se hacen muchas movidas, muchas cosas fuera del cuerpo, conectando con esas otras dimensiones. Entonces, si os perdéis eso, os perdéis un potencial inmenso de cambiar las cosas. Yo por la noche, hoy viajo, tengo información y al día siguiente la escribo. Y así he creado la mayor parte de las cosas que os cuento. Entonces, para mí es un hecho, es una realidad. ¿Que lo podría explicar con otras teorías? Bueno, pero si no tengo teorías no puedo focalizar la mente. ¿Lo veis? Muy importante. Si no hay teorías, tú no puedes focalizar la mente. No hay que focalizar la mente. Hay que focalizar la mente para que reciba información. Es como el ordenador. Si no hay un navegador, ¿el navegador qué hace? Conectar con el internet. Si tú no tienes navegador, pues no puedes conectar con el internet. La wifi no te sirve para nada. Entonces necesitamos teorías para focalizar la mente. ¿Cuál es la novedad ahora? Que esas teorías tienen que estar de acuerdo con nuestro corazón. Cosa que las que hemos recibido no lo están. Ninguna. Soy tajante. Ninguna. Porque son todas teorías del viejo paradigma. Y su fin es que no estés alineado. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no esté alineado. Porque si tú estás alineado, es imposible el drama. Si tú eres coherente, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es uno, nunca vivirás un drama. ¿Lo ves? Entonces, el nuevo paradigma te permite sus teorías, sean las que sean. Podría ser otras, sí, pero que sea compatible con el corazón. ¿Lo veis? Fundamental. Pero, sí, perdóname, Carlos, son entonces teorías. No hay un principio de autoridad en esas teorías que yo busco para buscar la coordinación. Claro, es como tú lo vives. Yo digo, tienes que hacer un proceso que tú estas teorías no las recibas como terminadas, sino que tú las retocas, las cambias. Vale. Ese es el proceso. Un punto de referencia. Un hito, un punto de referencia que me dé una... Claro, o sea, empezamos de donde estábamos. He sido educado en autoridad. Entonces, si Carlos no me da una receta, yo no sé por dónde empezar. Lo hacemos. Mira, todas estas teorías son como una receta. Pero no cometas el error del pasado de quedarte encerrado dentro de la teoría. Y ahí entra la provocación. Cuando hacemos la formación hay provocación. Hago sentir insegura a las personas. Para que no me vean como que simplemente vean la parte positiva, ¿no? Les hago sentir inseguras. Y si alguna tiene rabia hacia mí, estupendo. Es fantástico.
¿Lo veis? Porque la autoridad lo que quiere es ser admirada de entrada. Lo que puede ser odiada, pero de entrada es lo que quiere. Pues hay que romper ese molde. Y que haya rebeldía en el que se escucha. Porque esa rebeldía hace que no acepten las cosas tal como te las dan. Pero que no sea una rebeldía en desarmonía, de ir a la contra sin creatividad. Porque ir a la contra es hacer lo contrario, eso es creativo. O sea, las revoluciones no tienen éxito porque siguen la dualidad y hacen lo contrario de lo establecido. Capitalismo y comunismo hacen lo contrario. Son dos polos de lo mismo. Como no ha resuelto la autoridad, antes la autoridad era capitalista y ahora se los hace el Partido Comunista los cargos. Es la misma estructura, ¿lo veis? Se repite. Pero eso es importante ver cómo funciona la dualidad. Porque hay jerarquía dentro de nosotros, porque hay autoridad. Por eso haces una revolución y vuelve a haber autoridades y los enchufados pueden aparecer y se repite una y otra vez. Porque la dualidad solo sabe dar la vuelta a la tortilla, no sabe cambiar los huevos. Se cambian los huevos. ¿Veis? Muy interesante. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, la historia. Entonces resulta que yo quiero ser astronauta, pero llega un momento en mi adolescencia que tomo tierra y veo que es muy difícil, en aquella época. Imaginaos. Cuando tenía yo 9 años así es cuando llegaron los americanos a la luna y todo esto. ¿No? Imposible, tal. Entonces como adolescente digo, bueno, no me rindo, sino que busco otro camino. Digo, ya que no puedo viajar físicamente entre las estrellas, porque he nacido antes de tiempo, entonces es algo que digo muchas veces, ¿no? Digo, pues bueno, Tierra, viajaré virtualmente entre las estrellas, me haré astrofísico y astrónomo, ¿no? Para estudiarlas. Estudiar el universo. Porque a mí me fascina la idea que cuando tú miras el firmamento en una noche estrellada, te transformas, ya subes tu nivel emocional. Solamente mirándolo, ¿lo ves? Es increíble. Porque fijaos que hay un equilibrio entre luz y oscuridad, muy interesante. O sea, hay la luz de las estrellas y la oscuridad, tal como yo la vivía, no es miedo, es misterio a resolver. Es viajar entre las estrellas, es viajar entre esa oscuridad. Ahí están los planetas, ¿no? Ahí está lo que hay que descubrir, lo que hay entre las estrellas, lo que no se ve. Entrar en el inconsciente. Es por donde va la idea, cosa que la educación nunca ha hecho. Bien, pero yo no lo sabía todo esto. Entonces yo lo único que hice fue ser fiel al sentir. Todo esto que os he escrito es para aprender a ser fiel al sentir. Y no doblegarse por el intelecto, que está programado. Cuando el intelecto está en armonía con el sentir, el intelecto no hay ningún problema. Al revés, potenciará todo lo que hagamos. Porque todas las partes nos ayudarán. Pero hay que eliminar la dualidad que hay entre corazón y intelecto. Hay una dualidad en el sentido al paradigma. Bueno, pues entonces tengo que elegir universidad y claro, la universidad donde se hace es física. Mi esencia, por detrás del ego, ya tenía un camino para mí. Pues todos llevamos suerte, pero como mi ego no lo podía entender, me trataba como un burro que le pone una zanahoria delante. Y iba siguiendo la zanahoria, tengo los pasos. Claro, lo que yo necesitaba en física era descubrir el nuevo paradigma, que empieza con la física cuántica. Pues la relatividad, por eso es un nuevo paradigma. Universos paralelos, agujeros de gusano. ¿Por qué la vida cotidiana no vivimos eso? ¿Ves la dualidad? Ah, eso es cosa de la física. Toma tú, es que tú no vives dentro de ese universo. Pues si hay múltiples universos, habrá múltiples tú. Es una consecuencia inmediata. Con lo cual, el hinduismo se queda pequeño. Otras vidas, el karma, nos estamos hablando de un nivel muchísimo más potente, que se has vivido varias vidas en la Tierra. Estamos hablando de múltiples universos. Por eso somos sabios. Por eso cuando tú crees en estas teorías, te levantas y tienes ideas y dices, y yo empiezo a explicar cosas como si las viviese mi mujer. Yo, si eso no lo ha vivido, pues sí lo he vivido. Pero no funciona. Como que sé cómo va a resolver y cómo funciona. Y yo en el otro universo. Claro. Y eso es así de potente. Ya lo saben, la pasamos. Y eso es así. Y todo lo que estoy explicando no está en ningún libro. No está en ningún libro. Ya ves que no cito. Tu mujer tiene problemas contigo, ¿eh? Sí, Lo tiene que ser difícil. sí. Mira, te transmitiré esto que has dicho. Lástima que no ha venido. Sí, ella cuando me acompaña, cuando puede venir, es muy divertido.
porque ella rompe mi autoridad. No sé qué, no sé cuál, y cuenta algo íntimo en el que yo no sabía resolver. Y él le rompe mi autoridad. Eso es fantástico. Claro, aquellas cosas que el hombre parece tonto, ¿no? Pero luego no sabe qué hacer. Realmente lo que dice es decir que no lo encuentra en ningún libro, pero mi experiencia personal fue que escuchando la sabiduría de mi hija y luego me di cuenta del propio alumno, es cuando tú te das cuenta de lo poco que sabe, de lo mucho que saben ellos y de que no sé si son vida pasada o no, pero que te preguntas, pero vamos a ver, ¿de dónde demonios sacas lo que estás diciendo si eso tiene una sabiduría increíble y eso no lo has escuchado tú en ningún sitio? Esa fue mi experiencia personal. Claro, ¿tú crees que la naturaleza va a dejar un cuerpo humano por lo precioso y los potenciales que tiene a una conciencia que no ha vivido experiencias antes? ¿Esa es la lógica? Tú dejarías, imagínate, pero si fuese un hombre se lo voy a decir a él, que tienes un Porsche, último modelo. ¿Tú le dejarías a alguien que lleva a él tu Porsche último modelo? ¿Alguien que se acaba de sacar el carnet? Pues el cuerpo humano es mucho más sofisticado que un Porsche último modelo. ¿Tú crees que se dejaría que lo habitase una conciencia que no tiene otras experiencias? Somos mucho más viejos de lo que pensamos. Pero el juego aquí es que olvidas, en el ego olvidas. Entonces cuando abres canales, que es lo que estamos haciendo aquí, de repente sabes cosas porque ya las has vivido. Y sobre todo, yo creo que una de las funciones que a lo mejor tenemos que tener ahora es darle paso a la sabiduría de nuestro alumno, de nuestro hijo. La nuestra. La nuestra. No hagas una autoridad de los alumnos. Hay una corriente en la nueva era. No, pero no digo que que los tengamos en cuenta, es decir, que no los ninguneemos, decir. No, pero al mismo nivel que nuestra sabiduría. Sí. Entre maestros la película. Por lo menos respetarla. Vamos. Más que respetarla, porque la idea de respeto está contaminada en la idea de autoridad, nuestra cultura. ¿Sí? No. Es disfrutarla. Es mucho más potente disfrutarla que respetarla. Tú cuando disfrutas algo no necesitas respetarlo. Tú te tienes que imponer el respeto porque no lo disfrutas, ¿no? Pues mira, yo qué sé, voy a ceder, aunque estoy hecho polvo, le voy a ceder el asiento a esta señora. Pero ya lo quieres, ¿no? Eso es una imposición. Pero si tú disfrutas de ceder el asiento, ya son unos respetos, tú disfrutas. Es otro nivel de conciencia superior. Siempre vamos al escalón siguiente, siempre es un juego. No vamos al siguiente. Hacerlo sin autoridad, hacerlo sin respeto, dejar a mirar, a contemplar esto. Y hay una frase que, por lo menos si me pongo, no estoy totalmente de acuerdo, no sé. Que es cuando dicen la famosa frase del futuro pertenece a los jóvenes, ¿no? O el mundo pertenece a los jóvenes o ellos son el futuro, ¿no? Yo pienso que el mundo, el futuro, pertenece a cualquiera que realmente deje algo, una impronta en el mundo, tenga la edad que tenga. Esa es mi manera de ver. A ver, con respecto a lo que dice ella, ¿no? Claro, el futuro. Hay que tener más respeto dependiendo de la edad de quien. No, claro, porque tú puedes tener una idea hoy, morirte mañana, y esa idea es para. Se les llama para el futuro, por supuesto. El futuro, una vez despiertas, el futuro lo crea todo el mundo, aunque le quede un minuto de vida. Yo realmente decía solo que había que escuchar sabiduría, que siempre parece que como el ser menor, tú callas, no sabes lo que dice. No, aquí la música es eso. Claro, ¿qué vas a decir con la edad que tiene? Pero tienes que encontrar un equilibrio. También el niño te puede hacer lo imposible. Sí. O sea, a ver, no es lo mismo el comportamiento del niño que la sabiduría del niño. Lo que vivimos normalmente no es la sabiduría. Lo que vivimos es el desequilibrio. Lo que vives un adolescente es el desequilibrio. Por el ambiente que creas, vives el desequilibrio del adolescente, no la sabiduría. Y con el niño lo mismo. Pero yo creo que como profesores, incluso como padres, sí que intuye y distingue cuando está hablando algo con el corazón, con sabiduría, y cuando te está... A veces no. A veces no. Eso es muy difícil.
Recuerda que una de las sabidurías es la sabiduría de la ignorancia. O sea, saber ver la ignorancia. Es un libro de las sabidurías importante. Porque si no, podemos quedar encarcelados en nuestras propias teorías. Esto funciona así, esto no. Espíritu científico es que ninguna teoría es definitiva. Es otra forma de decirlo. Y esto solo ocurre en física, por desgracia. Bueno, por desgracia no, es la dualidad. La física rompe la dualidad al no confundir sus teorías con la verdad. Esto es muy importante. O sea, no es casualidad que en un coche se ven claramente los dos paradigmas. Porque en la tecnología, en lo físico lo vemos antes, ¿no? Que en el mundo interior, está clarísimo. Un coche tiene dos universos que van a tiempos diferentes. Uno es el motor, que es el motor de explosión del siglo XIX. Se ha sofisticado, pero la idea es rudimentaria. Es como lo... O sea, una parte es esa y otra la parte digital del coche, el GPS, ¿no? Vale, pues esa parte del motor de explosión, comparada con la otra, es como si el coche funcionase como la de los picapiedras, ¿verdad? Que iban por los pies. Entonces tenemos como un coche de los picapiedras con un GPS. Lo cual es una locura, porque son dos paradigmas diferentes. Fijaos el poder de cada uno. El coche está limitado por la autonomía, lo que dura el motor. El GPS nos conecta con todo el mundo. ¿Os dais cuenta que es un alcance diferente de un paradigma y otro? Claro, en la física se ve muy claro. Ahora hay que llevarlo al autoconocimiento, tu forma de pensar. Entonces, un físico teórico está a años luz de cómo piensa un médico investigador. A años luz. O sea, cuando la medicina entre en la forma de pensar del físico teórico, trabajará con esos universos paralelos. Encontrará agujeros negros en los átomos del cuerpo, puertas dimensionales dentro del cuerpo. Todo eso existe dentro del cuerpo. Y el médico está pues, con su coche de los picapiedra, dándole a los pies, saliendo callos a los pies, claro, porque ese es el problema. Empujamos la vida en vez de permitir que se encienda el motor de la vida en nosotros. Ese es el viejo paradigma. Pero en la actualidad hay una cantidad de científicos fundamentalistas impresionantes. Yo que me muevo un poco en la divulgación científica, te puedo decir que en el momento que citas cualquier cosa que está recogida en una revista de impacto, automáticamente te tachan de lo peor. Bueno, el fuego está en una revista de impacto, pero el fuego no existe. Está en una revista de impacto que nadie ha descubierto el fuego, pero el fuego no existe. Y es irritante, a mí me irrita enormemente cuando hablas de temas polémicos como la influencia que tienen los contaminantes en la salud de las personas, o la influencia de los transgénicos con su polémica, o simplemente cómo están desacreditando todos los alimentos orgánicos de hoy en día, sobre todo por los intereses que tiene la industria de los transgénicos, y cómo argumentan, bueno, más que argumentos son auténticas falacias que van en esa línea. Y a mí me sorprende precisamente que teniendo una mente científica, como un científico puede tener unas anteojeras que no vean más allá de su nariz. Digo, parecen políticos, coño, más que científicos. Realmente, un científico lo primero que tiene que tener es una mente abierta, que todo es posible, y lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Porque hay otra teoría que generaliza y mete la excepción que era esa, más una parte. Observable, ¿eh? ¿Desde dónde va a hablar? La autoridad. Y la autoridad. Por eso chocas con la autoridad. ¿Lo ves? Es fantástico lo que has dicho. ¿Por qué chocas contra esos científicos? Porque por dentro piensas igual. Si no, no te estorbarían. Claro, ese es el punto. Ese es el punto que hay que revelar entre nosotros. Pero riéndonos. Claro, no eres culpable de tener ese programa. No eres culpable de que exista la gravedad y que peses. No eres culpable. Tienes que reconocer el programa dentro. Cuando te estorba alguien, es la realidad cuando dentro de ti, no es tu decisión, que es tu decisión, no, señor. Estás siendo manejado por esas leyes. Ver al otro como un estorbo. ¿Por qué te encuentras con ellos? ¡Claro! Si tienes que trabajar con ellos, no hables de temas que te enfrenten con ellos. Y trabaja tu tiempo libre con personas que piensen como tú. Ya está el punto. Normalmente ellos me buscan a mí, no lo busco a ellos. Porque emanas autoridad. Y ellos también. Resonancia. Ahora hay la relación que puede decirlo, ¿eh? Claro. La pregunta es, ¿por qué viene esta persona a mí? ¿Cómo le ha traído? Por eso. Y es porque hay un programa. La ley de la atracción no te habla del programa. Siempre es lo mismo, falta el cómo.
Sí, hay defectos. ¿Pero cómo? Es un programa que se diseña cuando te educan en todos los campos y en todas las asignaturas. Pero ellos no están de acuerdo con ellos, entonces. ¿El qué? No. Él actúa desde la autoridad estando en desacuerdo con ellos. Es que el problema no es lo que pienses, sino desde dónde hablas. Hablas desde la autoridad. Y se notan los gestos y todo. Pues efectivamente, hablaba desde la autoridad. O sea, si ahora podríamos coger tus gestos y tu energía y poner el discurso de ellos. ¿Eso es la autoridad? Entonces, ¿cómo lo detectas? Por el sentir. Claro, si yo entro ahora, ya imagínate que soy uno de ellos, no sentiría su cuerpo ni el tuyo. Entraría a debatir lo que tú dices. Con lo cual sois dos robots hablando. No hay sentir. No estás conectado con la esencia cuando hablas. Porque si estás conectado con la esencia, tú verías que el otro hombre, el científico que tienes delante, no ha elegido su destino, el ego. ¿De qué es culpa? Si no ha elegido su destino. ¿Ha elegido alguien que ha nacido en el otro su destino, el ego? No ha elegido. Cuando tú sientas a uno del otro, igual que sientes a una persona con la que empatizas intelectualmente, entonces empezarás a conquistar la mirada pura. Y entonces no te estorbarán las autoridades de los otros ni lo que piensan los otros. Ese es el punto, ¿verdad? Pero antes, ¿el trabajo qué es? Que lo detectes en tu propio cuerpo. Porque, ¿ves? Lo que decía, tu mente está programada. Por tanto, desde tu mente no estás viendo aquello. Entonces tienes que aprender a sentir. ¿Cómo estoy ahora? He puesto el dedo así. Justo lo que ellos te hacen. ¿Lo ves? Exactamente. Y reírte. Porque si no, si haces un drama, vuelves a la autoridad. La autoridad hace dramas de todo. Y si no le hace caso, hace más drama todavía. Pero ¿cómo es que no me entendéis? ¿Pero cómo es que no tenéis una mente más abierta? Hay una escena muy divertida de Robinson Crusoe, una película, que es deliciosa. ¿Sabéis que se encuentra con Viernes, un nativo, de una tribu caníbal, que se iban a comer porque había cometido algún delito, ¿no? Y entonces le ayuda a escapar. Y entonces empiezan a intimar y a entenderse, a hablar. Claro, como uno es occidental, termina el nativo hablando en inglés. ¡Sí! O sea, tú cuando ves esta perspectiva, cualquier película te lo pasas bomba. Vas viendo las contradicciones, ¿no? Y te ríes. Entonces, resulta que llega un momento que ya pueden hablar. Y entonces hay una conversación de que hablan de sus dioses, ¿no? Le preguntan a Robinson Crusoe a Viernes, se llama Viernes porque lo salvó Viernes, ¿no? Y le dice, oye, ¿cuál es tu dios? Pero ya hay una prepotencia, que mira la Biblia del lado, ¿verdad? Mi dios es papá. ¿Y eso qué es? Dice, pues un cocodrilo. ¿Cómo un cocodrilo? Es una superstición. Dice, no, hay un dios de verdad. Y mira, está aquí, le enseña la Biblia, que sabe leer. A ver, ¿dónde lo veo? Y entonces empieza su discurso así. Porque un cocodrilo no puede sentir amor. Mi Dios es todo amor, es toda una maravilla, es todo compasión. Y entonces cuando termina su discurso, el Viernes dice, tu Dios no me gusta. Esa es la realidad. Que hablas del amor desde la rabia y no te das ni siquiera cuenta. Mientras te sienta mal el otro, estás en dualidad junto con el otro. ¿Sabes? Es un sentir que tienes que conquistar. ¿Cómo conquistas ese sentir? Tu corazón ya sabe hacerlo. Es cambiando los programas de tu mente. Porque los cambios es tu mente. No tu mente, los programas que hay en tu mente. Porque los programas que hay en tu mente están en dualidad, en oposición con lo que tú sientes en el corazón. ¿Lo ves? Entonces, si tú cambias eso, lo primero, antes de científico, lo que sentirías es compasión. Fíjate cómo ha sido educado, como tal. Voy a encontrar un punto de acuerdo con él, cambiemos de tema. No se trata de que le des la razón. Buscar puntos de aproximación. A lo mejor, yo que sé, que soy del mismo equipo de fútbol, yo que sé, esa maniobra de político, podemos decir, que base a otro, ¿no? Pero desde el corazón, no porque quieras conseguir algo de él, esa es la diferencia, ¿no? Pero la herramienta sigue igual. Es decir, lo puedes hacer por contentar, te pones un disfraz por contentar, es una necesidad de ego, o no, te pones un disfraz para sentirlo desde el corazón.
Y entonces lo ves como un niño, es un juego. Me disfrazo de lo que él afecta para que pueda sentir. Porque si tú no te disfrazas, entonces él te va a sentir como el que le lleva la contraria. ¿Lo ves? Hay que disfrazarse. Sería empatía, ¿no, Carlos? Empatía. Sí, pero no se puede forzar la empatía. La empatía ya la tienes en el corazón. Es cambiar los programas de la mente, siempre estamos haciendo lo mismo, pero desde diferentes puntos de experiencias. Entonces, cuando tú cambias el programa de la mente, tú no tienes que imponerte la empatía. Que la educación que hemos recibido es el día de la paz en el colegio. O sea, hay que imponer la paz ese día. Esa es la dualidad. No es que alguien haga algo mal, es que es como funciona la dualidad. ¿No ves que nunca resuelves el problema en el fondo? Nunca. ¿Y eso sería la presencia? ¿Lo que tú hablas de presencia? ¿El qué? Cuando tú hablas de presencia, sí. Que sería la forma de escapar de claro, acompañar al pero niño, estamos hablando de traer la esencia al ego y a la mente, sería la presencia, ¿no? Pero eso implica cambiar las barreras de la mente. No desconfiar de la mente, eso en realidad es lo que se ha hecho, es confiar del ego, ¿no? El ego es fantástico, pero tiene unos programas de autodestrucción, de hacerse daño, entonces hay que cambiar esos programas. ¿Lo ves? Es un amor al ego. Muy bien. Y esos programas que tanto está hablando ¿cómo se cambian esos programas? Simplemente con darte cuenta de que estás juzgando, entrando en el juicio, ya eso genera un cambio en el programa. Yo te diré lo que yo sé. Sí, como tú lo has ido experimentando. Bueno, yo es diferente. Yo no os considero de referencia. Y lo tendréis que seguir. Porque he sido el creador de esta mirada. Y por lo tanto yo no tenía un referente antes. Vosotros partís de que alguien os lo explica. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? No es prepotencia, cada uno hace su parte. Entonces, cuando uno nace, ya lleva una impronta de hacer algo en la vida. Entonces yo nací enchufado, digamos, con a lo mejor otros problemas que otros no tienen para yo poder hacer esto. Porque una de las cosas que choca bastante a la gente es que yo no haya tenido hijos. Pero es que, como comprenderéis, para desarrollar eso he tenido que emplear muchísimos años de trabajo. Por lo tanto, yo tenía que estar liberado de cargas. Ni he tenido hijos, mis padres murieron relativamente jóvenes, o sea, no he tenido nunca cargas. Eso me ha permitido. Entonces, esas condiciones no las habéis tenido todos. Pero no es que esa era mi parte. Yo tenía que tener esa vida para que yo pudiese hacer esto. Entonces, si yo no hubiese hecho este trabajo, vosotros tendréis que partir de donde yo parto. Entonces, esto sería eterno. Si cada uno tiene que pasarse ahí 30, 40 años, ¿no? O sea, la idea es que partís de un punto diferente al que yo partí. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Pues, hombre, yo solamente te puedo ofrecer mi trabajo, que es la formación de educar empoderado. Claro, ¿es imprescindible? No. Porque puede haber personas aquí que entrando en las páginas y siendo autodidacta lo pueden hacer solos. El educar empoderando se da el conocimiento ordenado y se provoca. La provocación, movimiento, enfados, lo que sea, que se acelera el proceso, podríamos decir, ¿no? Esa es la idea. Entonces, decíamos antes que el 25 y 26 de octubre empezamos en Almoradí el módulo 1 de formación, por ejemplo. Y claro, yo tengo que ofrecer lo que yo he hecho. Porque, claro, como es una mirada nueva, no te puedo decir otra cosa, porque desconozco que se haya hecho lo posible. Pero es evidentemente que se dan unos parámetros para que luego cada uno construya su propio camino. No hay creatividad. Pero hace falta unos parámetros previos. Yo también, antes de llegar a esto, hice talleres, cursos de crecimiento personal de todo tipo. Y entonces mi mirada de físico, el físico teórico, sabe sintetizar. Porque fijaos, una cosa fundamental, ¿por qué la física avanza tanto? Hemos abierto varios frentes y no terminó ninguno. Pues avanza tanto. Primero, porque no confunde su conocimiento estructurado con la verdad, lo llama teoría de relatividad, teoría del caos, teoría de esto, teoría de lo otro. Entonces, el sueño de un físico teórico es hacer una teoría que englobe la relatividad y que explique más cosas, porque no se da por finalizada ninguna teoría. ¿Lo ves? Más cosas. El físico teórico no trabaja con la presión de laboratorios farmacéuticos, etcétera, etcétera. Este no tenía ninguna presión. Se da una serie de cosas que no se dan en los otros campos, ¿no? Y eso hace que, si esas cosas las metemos en los otros campos avanzarán a la misma velocidad. Entonces,
Lo de teoría, es decir, no das ningún conocimiento por acabado. Por lo tanto, necesitas creatividad constantemente. Y luego, el efecto mágico de las teorías físicas, que es lo que a mí me cautivó cuando estudié física. Tú haces una teoría, pero no la haces tú, no la haces luego, la desciendes de un campo de información. Entonces, ¿tú cómo conectas con esa teoría? Porque hay una necesidad. Quiero explicar esto y esto que antes no se explicaba. Entonces tú jalas, tiras a través de eso. Pero lo que desciendes es más grande que lo que buscas. Muy interesante esto. Ejemplo, la teoría de la relatividad se hace para explicar una serie de cosas que no se explicaban antes. Pero eso hacéis. A ver cómo puedo yo cuadrar esto y va descendiendo información. Él mismo cuenta que iba en el tranvía y le descendió la información. Él no es tonto. Sabe quién no puede crear eso. Su ego no tiene capacidad de crear eso. Sí tiene capacidad de ordenarlo, claro. Tiene unas características su mente capaz de ordenarlo, de hacerlo. Tienen potencial para. Otros, en sueños, a lo mejor hemos visto la teoría de la relatividad, pero claro, pues que nos dio él, no sabemos estructurar eso, no sabemos reconocerlo. Pero el conocimiento no es de nadie, es muy importante. Claro, educar, empoderando es una información que yo desciendo, y es de todos. Entonces, mi trabajo personal hace que yo la descienda primero, nada más. Por eso, la idea de derechos de autor se trascenderá en cuando se piense que esos campos son de todos, como el agua. ¿De quién es el agua en la Tierra? Se circula. Como el aire. Pues la información es lo mismo. ¿Lo veis? Es la dualidad que nos ha hecho retener las creaciones, sentir miedo, porque la creatividad se ha convertido en un parto doloroso, porque hemos perdido la creatividad. Adelante. En realidad lo de educar en moderador ya se hacía en Grecia. ¿Ya sé? Se hacía en Grecia, por ejemplo, y en otros países. No, discrepo. No, porque en Grecia se trabajaba en el antiguo paradigma. Discrepo, lo siento, diametralmente. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de no decir teorías, sino hacer preguntas para que la persona... Sí, pero las respuestas que emanaban son del antiguo paradigma. Porque si se hubiese hecho esto, hubiese cambiado el mundo. Y no, claro, no entendemos. O sea, para entender esto tienes que aceptar que hay un paradigma y que esos sabios del paradigma no podían sacarte del paradigma. Es una premisa. No ha existido esto antes. No ha existido. Como tampoco ha existido los griegos el avión, si es que no pasa nada. ¿Por qué existía el avión? Porque no existía el avión. Si es que no era nada negativo. No tocaba. Quiero decir, la metodología. Otra cosa es el resultado. No, fíjate que eso está actuando la autoridad en ti. Estás tratando de entender lo que yo digo por las cosas que conoces. Claro, yo conozco todas estas trampas, las conozco. O sea, las veo rápido. Estás intentando. No. Tienes que sentirte libre de lo que conoces, si no, no lo vas a entender. Porque estás pensando que lo conoces. No. Y es porque estás en la mente otra vez. Siente la energía de donde hablo, no lo que vive. Es diferente. Porque entonces, al sentir eso, el motor se enciende en ti. Y entonces dejas de pensar si eso ya lo has aprendido. Es la trampa. Eso es la educación en autoridades. Esto ya tiene que estar hecho y es una nueva versión. No es una nueva versión. Es diferente. Me explico. Si te he dicho que hasta el mismo Jesús vivió en dualidad y no podía sacarte de la dualidad, y ese mismo Jesús, pues Sócrates tampoco. Fíjate cómo fue la vida de Sócrates. Es muy sencillo. Lo veréis por las acciones y por el cuerpo. Coge cómo es la vida. ¿Cómo terminan esas personas? Si tuviesen ese conocimiento no hubiesen terminado así, ¿no ves que es incoherente? Pues eso es muy importante entender esto, porque es como una premisa que yo no puedo demostrar. Ha existido un paradigma que ha manejado nuestra mente y es maravilloso porque gracias a ello hemos conocido sentimientos espirituales como la compasión y el sentirte pequeño y que venga otro y te salve. Es un juego. Quiere decir que el tema de la dualidad no busca el enfrentamiento. Por lo tanto, el hecho de la muerte de Jesús fue a través del enfrentamiento. Claro, porque es para la dualidad. Cosa que está haciendo, por ejemplo, Mandela. A través de un encarcelamiento consiguió la unidad del país. No, pero fíjate que no ha conseguido la unidad del país. Porque no ha habido educación. Sí, o sea, el antiguo paradigma. No, el antiguo paradigma funciona por autoridades. Gandhi es una autoridad, Mandela es una autoridad. Y cuando se muere, vuelve el problema. Porque no ha habido un cambio educacional. ¿Lo es? Claro, son sabios, pero en autoridad. Sócrates es un sabio en autoridad. Jesús es un sabio en autoridad. Buda es un sabio en autoridad. Entre maestros.
sentirlo, no pensarlo. Entre maestros, todos sabios. Aquí no hay genios. Y Sócrates se ve como un genio. No nos interesa, en ese sentido, el trabajo de Sócrates. Es nuevo y fresco lo que estoy diciendo. Pero es inevitable que lo comparéis, porque hemos perdido el contacto con nuestra creatividad. Y entonces hay un programa nuestro de intentar confirmar lo que dice Carlos con lo que he trabajado. Porque a fin de cuentas me ha costado mucho trabajo. ¿Trabajarlo? Claro, es lógico. Por eso esta es la primera trampa que tenéis que salvar. No hay referentes, aunque penséis que haya referentes. Porque es el siguiente escalón, es lo que os digo. Es el siguiente escalón a Sócrates. Es así, por lo tanto, no es lo mismo. Porque es subir un plano, pasar a ese nuevo paradigma. Bueno, pues gracias. Adelante. Que entonces lo que yo entiendo que lo que es el entrenamiento es un proceso que es inacabado, nunca acaba. Porque si inclusive en teoría llegarán a ser paradigmas viejos, o sea, o paradigmas del futuro. Con lo cual lo que yo entiendo es que esta línea o esta corriente nunca se acaba. Claro, claro. Bueno, este nuevo paradigma, a mí ya me falta visión, este nuevo paradigma, si después viene otro paradigma, y es imposible, o sea, ya lo de capa y tengo bastante. Con lo cual, dentro de 3 años no puedes decir, no, es que esta línea o esta corriente es tuya. No, eso está mal. No, porque el nuevo paradigma, que es lo que vemos en el segundo módulo, tiene como unas reglas. Entonces tú lo que harás es aprender a vivir desde la creatividad y desde el corazón, siguiendo esas reglas, porque esas reglas te permiten hacerlo. Porque si no hay reglas, no hay experiencia en común. Si no hay unas reglas, pues no podemos crear nada conjunto. ¿Ya? Si no existe una casa, no podemos reunir. La regla es... Ah, buena pregunta. Es muy parecida a quién ha creado el universo. La respuesta. No va a haber sentido autoridad. La respuesta la misma. Cuando dice reglas, entonces son como leyes. Claro. Leyes, reglas de juego. Entonces, vamos a introducir la palabra reglas de juego, te refieres como lo de la gravedad, es una cosa no creada por el ser humano, sino que está ahí, que funciona, ya sé que la cosa funciona de determinada manera. Pero tienes que entender que trascendentemente no eres solo el ser humano. Por lo tanto, hay una parte de ti que ha creado ese paradigma, pero el ego no la reconoce como tal. Muy importante esto. Que no le creo. Claro. O sea, la idea de Dios es una idea de dualidad, en autoridades. Claro. Vamos a buscar la autoridad más poderosa. Hemos dicho que hay que trascender la autoridad. Por lo tanto, se trascenderá también la idea de Dios. ¿Me explico? Entonces, como conciencia, como última realidad, todos somos creadores de los juegos que creamos. Pero la parte de aquí, la del ego, no tiene por qué saber todo, porque además colapsaría. Es como querer meter este ordenador todo en internet. Pues no puedes. Aquí metes unas cuantas experiencias paralelas. Entonces, esto lo tienes que reconocer con tu sentir. Mirar las estrellas y sentir que tú, algo de ti más allá del ego, ha creado eso junto con los demás. O sea, hemos hecho un parque temático para el ego y para el cuerpo físico, pero lo hemos creado desde otro nivel de conciencia. Y la gracia es que no sepamos todas las reglas, porque el ego colapsaría, no puedes. Por eso digo que desde este punto de vista el ser humano es multidimensional. Tu conciencia ahora está en otros planos adquiriendo diversas experiencias. Y de ahí vienen los chispazos de sabiduría. Es decir, ¿cómo sé yo esto? Toma, ¿cómo habla Carlos con tanta seguridad? Toma, porque yo he vivido esto que os estoy hablando, pero no está revelado. Entonces se hacen preguntas y se la responde. Y yo, mira, voy a tomar nota porque yo mismo no lo sabía. Pero así he aprendido. Por eso el power cada vez cambia. Claro, es así. Pero eso, hasta que no lo vives, es pura teoría. Yo como lo vivo, por eso hablo con esa seguridad. Bueno, con esa seguridad que casi es insultante y molesta. ¿No? Porque es como si te pregunto cuál es la dirección en la que vives y hablas con seguridad. Y es que es donde vivo. Claro, es una consecuencia, ¿no? O sea, eso es importante. Ser humano multidimensional. Por eso empodera el ego. Y el ego sabe que no necesita toda la información. Para eso está la sabiduría. De esa información inmensa de lo que yo soy en última instancia, ¿qué necesito aquí y ahora? Eso es sabiduría. El otro es un colapso. Como un ordenador con internet, no necesito saber todo lo que hay en internet. Claro, si necesitas una sabiduría para buscar en Google. Si
Sí, Google está muy bien, pero entonces no sabría para qué palabra pones en Google. Y no perderte dando vueltas. ¿Lo ves? Es una sabiduría que focaliza, ¿no? Permite saborear la vida. Es justo lo que te hará feliz, ¿no? Bueno, terminemos esto ya, son 5 minutos. Madre mía. Estaba explicando la historia esta para no... Ah, bueno, lo de la teoría de física, es verdad, que es importante. Entonces, cuando Einstein crea aquello para explicar ciertas cosas, en 1905 lo publica, no es hasta 1919 que se evidencia de que funciona. Y con una cosa que era para lo que no había sido construida. Esto es muy interesante. O sea, vaticinaba, tú dices, oye, voy a crear todas esta teoría para aplicar estas 4 cosas. Pero claro, tienes que hacer una base lógica, ligarlo todo. Entonces empieza a pronosticar cosas. Pensando de esta manera debería ocurrir aquello. Ah, pero nunca hemos comprobado, ni siquiera hemos pensado que podía ocurrir aquello. ¿Lo ves? Entonces una de las cosas que pronosticaba esa teoría, para lo cual no había sido hecha, era que el periodo de Mercurio, que es el punto más cercano de Mercurio al Sol, ¿no?, tenía que moverse muy débilmente con los años. Y según la teoría de Newton, la anterior, el periodo de Mercurio no tenía que moverse. Es un movimiento muy pequeñito. Apuntaron los telescopios sobre aparatos de medida y se movía exactamente como decía la teoría de la relatividad. Esa es la magia. Tú la diseñas para una cosa y te vaticina exactamente otra. Por eso los físicos teóricos hablan como locos, tienen esa magia. Claro, ¿por qué? Porque la teoría no hace el eco, amigos. La teoría es mucho más grande para lo cual lo hiciste. Por eso metes estas teorías del nuevo paradigma. Porque con esas nuevas teorías yo las explico para una función y vais a descubrir otras. ¿Lo veis? Ese es el punto. Claro. Entonces, la idea es, lo que yo descubrí es, este potencial, esta magia que he visto en la física, ¿por qué no al autoconocimiento? Que es lo que nunca se había hecho. Y entonces, claro, avancé a una velocidad de vértigo. Porque el aplicar esa forma de pensar del físico teórico es más potente que pensar como pensaba Sócrates. Mucho más rápido de lo que pensaba Sócrates, porque Sócrates no disponía de la forma de pensar que tiene un físico teórico. ¿Lo veis? Sócrates no podía hablar de mundos paralelos, agujeros de cruzar. Como mucho su discípulo hablaba del mundo de las ideas. Eso es nada, un infinitésimo de lo que está hablando un físico teórico. Muchísimo más grande, ¿lo ves? Pero no podía pensarlo Sócrates. Ese es el punto. Porque le faltaba la forma de mirar de un físico teórico. Y eso es lo que desembarca la cuántica. De ahí la importancia de la cuántica. Que desembarca una forma de ver el mundo muchísimo más poderosa. Y hasta ahora que yo sepa, nadie había pensado aplicarlo al autoconocimiento. Yo vi que era la herramienta adecuada para el autoconocimiento y la adecuada para llevarla a clase, porque el lenguaje es científico. Y hasta en el mundo musulmán o cualquier otro lo aceptarán, porque en todos los mundos, claro que seas un talibán, aceptan el lenguaje. En todos los sistemas educativos está el lenguaje científico, la física, la química, ¿lo veis? Entonces, claro, la segunda alfabetización es llevar gratis eso. Hay que utilizar los sistemas educativos, ¿no? Estamos en la fase de preparar al maestro, y ese es tierra. Pero el fin es que entre en todos los sistemas educativos. Sin lucha. No me enfrento a las autoridades. Entonces es como una conspiración. Hay un libro que se llama La conspiración de Acuario, escrito hace 35 años, que ya vaticinaba eso, ¿no? Al nuevo paradigma en astrología llaman Acuario, pero es igual, ¿no? Entonces yo no voy a emplear, por ejemplo, a mí no me interesa hablar de Acuario, porque las autoridades dirían que la astrología es superstición. Entonces ya hablo de un nuevo paradigma. Y si hablo con una experta en astrología, hablo de Acuario, a mí me da igual. La esencia es la misma. Y así no choco. ¿Veis cómo funciona esto? Precisamente lo veníamos comentando nosotros ayer en el curso de cómo tenemos que ir metiendo las cosas, pero seguir. Claro. Porque enseguida, cuando utilizas este mundillo de lenguaje, o estás colgado, estás loca, o no sé cuánto, no sé qué. Claro, yo soy bióloga, y no me digan, conecto perfectamente con lo que estás diciendo, ¿sabes? Entonces, yo creo que esa va a ser la baza que tenemos que utilizar. Tener la picardía de poner la ciencia. Pero, fíjate, ¿sabes qué falta? Verás, tú ya lo has visto intelectualmente, pero no la vida el sentir. El sentir es el que te da el poder para hacerlo. Y voy a explicar una anécdota personal cómo adquirir ese sentir. No es lo mismo que tú veas que es lógico,
que sentirlo, porque lo que te permite llevarlo a la práctica no es la lógica. Todo el mundo hacemos cosas que vemos que son ilógicas y que somos conscientes. No, nos falta el valor viene del corazón, eso es del segundo don. El poder, el valor viene del corazón. Entonces, si no lo sientes, no acometerás el cambio. Muy importante. Entonces, ¿cómo me di yo cuenta y apliqué eso que has dicho? Una anécdota personal que ocurrió lo siguiente. Estaba yo en el colegio y chocaba contra las autoridades. Por eso lo reconozco enseguida porque lo he vivido. Mis compañeros, la dirección, todo el día enfadado. Y claro, yo digo, pero si lo que digo es más lógico que lo que ellos dicen. Precisamente por eso no te toleran. Claro, precisamente por eso, ya más bien su buen inicio, que se falta su buen inicio, va por el camino. Pero para que pelearse, bueno, pues yo no tenía el poder, ni el sentimiento, ni el poder. Y entonces, yo estaba en el mundo alternativo, haciendo talleres, y entonces nos hablaron de que venía un canalizador. Claro, la nueva era de tener canalizadores que canalizan al del tal, al del tal, todo esto, ¿no? Pero según el nuevo paradigma, el ego siempre canaliza. Lo que estamos diciendo, ¿no? No tiene nada de especial. El problema es que canalizas. Este es el problema. Entonces, claro, la gente que me aconsejó, digo, yo siempre he tenido un ego fuerte de que a mí no me tienen que decir lo que tengo que hacer. Eso ya decir con ello, ¿no? Por lo tanto, ya una cosa esta, nunca había ido ni nada. Pero claro, me hablaron de que él nunca, este ser con el que conectaba, esta persona, nunca te decía lo que tenías que hacer. Me lo dijo una persona que confiaba. Y además digo, una nueva experiencia, ¿no? Y entonces fui. La noche anterior tuve un sueño. Y en ese sueño yo era James Bond. 007. Entonces, ese sueño lo catalogué de pesadilla. Porque yo cuando era adolescente no soportaba ese personaje. Iba con mis compañeros al cine, ¿no? Y entonces yo le decía, no sé de qué os reís. Hay hecho con licencia para matar, y sin matar a tu madre. No me amargue la película. Ya me empezaba a enfrentar porque era diferente. Claro. Y yo no entendía por qué ellos no se daban cuenta de esa incoherencia, ¿lo ves? Bueno, pues nada, digo, pues vaya pesadilla, ¿no? Qué barbaridad. Entonces llego allí al día siguiente y esa persona entra en trance y le cambia la cara. Y se coge como una cara, ¿sabéis? De aquellos monjes tibetanos, con cara de niño, de sabio niño, ¿no? Cambia totalmente la cara. Y empieza a hablar y dice, ¿qué quería? ¿No? Digo, pues tengo este problema de enfrentamiento en el trabajo y tal. Entonces se ríe, me mira y dice, tú tienes que ser James Bond. Ya tenía la fuerza del sentido que me faltaba. Ya no me frenaría a nadie. ¿Lo ves que es diferente? Mi sabiduría me envió a ese ser para que yo pudiese sentir. Ahí no había escapatoria. No podía ser casualidad que yo hubiese tenido ese sueño y ese ser supiese cuál es el sueño. ¿Quién hablaba? Mi propia sabiduría utilizando un canal. Dice, este ego está dotado de ego, no se entera de nada. Mira, pasa por aquí fulanito, vamos a llevarlo que con esto podemos conectar y fulanito me pasa la información. No tenéis por qué ir a un canalizador. Cuando os vais alineando, puede ser alguien en el ascensor que os dice algo y es justo lo que necesitáis, ¿lo veis? Pero claro, tenía que ser algo impactante para que yo sintiese. Claro, aquellos impactantes. Son en trance, no sé qué, y sabe tu sueño, y tu sueño es la solución. Fijaos cómo va la línea de educar empoderando. ¿Qué me está diciendo? Tú tienes la solución, porque tuyo es el sueño. ¿Ves que no hay autoridad? Muy importante como se produjo. El sueño era mío. Tan solo él me apuntó hacia el sueño. Tu respuesta está en tu sueño. Pues así funciona. Esa es la magia que llevamos dentro. Nuestro interior sabe todas esas cosas. Las sabe. Pero debemos haber un comunicador entre nuestra mente y ese interior. Bueno, es la hora de intermedio. Tengo solamente 2 minutos más. ¿Sin problema? Perfecto, perfecto. Porque así termino de explicar esto. Que yo quedé interrumpido. Estábamos hablando, yo estoy cumpliendo un sueño. Bien. Lo del astronauta, lo de la facultad, vale. Entonces en la facultad llegamos a tercero de carrera, entonces eran 5 años, y había expectación porque era nuestra primera clase de física cuántica. Entonces sabíamos diferente. Y entonces el profe nos sorprende con una pregunta. Y dice, el primer día de clase, ¿a que no sabéis por qué se llama cuántica esta rama de la física? ¿No?
y deja un silencio bien intencionado. Hay quien sabe la respuesta. Lo explicamos muchas veces. Y entonces, detrás de ese silencio dice, se llama cuántica porque solo la entienden unos cuantos. Con el humor, pero una frase de sabiduría. Entonces no entendía el alcance de aquello. Lo entiendo después. Y así pasa en el crecimiento que entiendes muchas cosas que habías visto antes. Y ves que has sido guiado, muy importante. Pero que tienes que eliminar el ruido de tu mente y los programas que te impiden que esa guía llegue a tu mente. Y no es guiado por alguien de fuera, por una autoridad. Es tu propia esencia, tu propio corazón, tus propios sueños empujando, ¿no? Esa es la idea. Bueno, el propio profesor dice, yo sé que esto cambiaría radicalmente mi vida, pero he decidido que no la cambie y no interpreto filosóficamente la cuántica, sino que utilizo sus resultados. Cosa que hace el 99% de los físicos cuánticos. Así que en el mundo alternativo, cuando dicen lo físico cuántico, cuidado. El que se quiere medir todas las consecuencias de lo que dice la cuántica en su propia vida. Que sea una minoría. Y así tiene que ser. Ojo con eso. Ser cuántico no significa que te transforme. Tiene que haber un proceso de crecimiento personal. Y lo que ocurrió con los primeros físicos cuánticos, que algunos casi enloquecieron, porque se dieron cuenta que cambiaba la filosofía de la vida y cambiaba todo. Por un principio muy sencillo que descubrió, que en el mundo muy pequeño, que es donde funciona lo cuántico, resulta que se mostró con esas teorías y empezó la práctica que cuando tú observas algo cambia lo observado, por el hecho de observarlo. Entonces rompe la objetividad científica. En la escuela se trabaja así, dice, la ciencia es objetiva, método científico, y la cuántica dice lo contrario. Fijaos qué igualdad vive en la escuela. O sea, tú estás montando todo, diciendo que la ciencia es objetiva, y hay una lección de cuántica en segundo bachillerato muy cortita que te dice lo contrario. Pero el profe ni se da cuenta. Fijaos el autoengaño que hay. Entonces, claro, ahí se trasciende la objetividad de la ciencia. No eliminas la objetividad, la trasciendes, es que es diferente. Es decir, juegas con la objetividad y con la subjetividad. Porque la dualidad hace polvos. Dice, si es objetiva, no puede ser subjetiva. Por lo tanto, elegimos que la ciencia sea objetiva. ¿Lo ves? Y la subjetividad que quede para el mundo espiritual. Lo que es interior para el mundo. Se hizo una división. Con Galileo se hace una división. Empieza la ciencia moderna, ¿no? La religión se queda con la espiritualidad y yo me quedo con la materia. Y llega la física cuántica, estudiando la materia cada vez más pequeña y trasciende la materia. Y dice, oye, no he dicho nada, la materia no existe y los demás continúan igual. Entonces, es muy divertido porque el edificio de conocimiento occidental descansa en la materia, la idea de materia, porque empezó materialista y empezó desde la materia. Entonces, claro, la física era la base de la materia. Pero trasciende la materia cuando ve que el átomo es prácticamente vacío. Y dice, aquí no hay nada. Nosotros somos una cabeza hueca porque el átomo está vacío. Pues claro. Y empiezan a hacer teorías y a crear lo digital sobre la idea de que la materia no existe como tal. Pero si no, no funcionaría lo digital, fijaos. Pero todo el rascacielos que se ha hecho ignora la base. Debido a que a los maestros están educados en autoridades por compartimentos siguiendo la dualidad. ¿Lo veis? Y cada una de las materias son secundarias y no cotejan nada. Nada, porque han perdido el espíritu crítico. O sea, no son capaces de cuestionarse lo que le han dicho sus maestros, ni cotejarlo con otro. Eso hay que hacerlo en la escuela. Por eso los maestros, los educadores, tenéis el mayor poder para cambiar el mundo, siempre y cuando os cambiéis vosotros. Este es el punto. Es que desde el punto de vista de la física teórica, cuando ya el observador se da cuenta de que la materia no existe, que todo es energía, cuántum de energía, e incluso todavía más aún. Entonces, claro, dice, las matemáticas todo cambia. Hasta las matemáticas. No, las matemáticas no cambian, porque es la ciencia exacta. Hay siempre un punto de referencia. Las matemáticas no cambian. O sea, lo que encontró de matemáticas en el pasado no cambia, se descubren cosas nuevas. Pero, ¿qué ha cambiado la materia? O sea, ¿qué aporta, por ejemplo, esa visión de la energía de la materia en las matemáticas? ¿Han avanzado o esas se han quedado igual? Sí, sí. Ah, vale, estoy terminando. También. No, eso inspira para descubrir nuevas matemáticas, pero no contradice las otras, porque las matemáticas van por teoremas y consecuencias. Por lo tanto, una verdad matemática no cambia. Un teorema matemático no cambia. Por eso se llama ciencias exactas. Lo que hace es que las matemáticas apenas se han descubierto. Entonces, eso hace que descubras nuevas matemáticas.
Porque el físico necesita nuevas herramientas para explicar un universo más complicado, con más posibilidades. Y entonces el físico tiene que hacer crecer las matemáticas. ¿Lo ves? Pero las matemáticas son exactas, no es una ciencia experimental. El universo es matemática. Por eso hay una parte de verdad que en el conocimiento representaría las matemáticas. Y hay una parte de verdad en nosotros que representaría nuestra esencia, pero no lo que pensamos. Lo que pensamos en este símil sería equivalente a las ciencias experimentales. Las ciencias experimentales nunca narran la verdad. Hacen teorías y metáforas sobre la realidad. Entonces, ¿cuál es la única verdad dentro del conocimiento? Las matemáticas. Porque es la única que se puede demostrar. Tú en física nunca puedes demostrar nada. Tu maestro lo explica mal. Porque yo no puedo demostrar que mañana cambie la ley de la gravedad. Que no cambie, vaya. No puedo demostrar. ¿Cómo puedo decir que cambia mañana? ¿Y si la ley de la gravedad es cíclica y hace un ciclo y gira? Y va al revés, no puede demostrarlo. En cambio, un término de matemáticas está demostrado. Entonces, la física, las ciencias experimentales evidencian, no demuestran. Pero se explica mal en el colegio, por eso se llaman ciencias exactas las otras. Entonces, es un símil muy bonito. Hay una parte verdadera de nosotros que en la metáfora del conocimiento vendría representada, por ejemplo, por las matemáticas, como metáfora, ¿lo ves? Como algo que no cambia. Y hay otra cosa que cambia que es lo importante. Cultural, familiar, todo eso es circunstancial, es la misma metáfora. Bueno, vamos a terminar porque si ahora viene un periodista, no sé qué, terminando la historia, ¿no? Que estábamos aquí. Entonces, voy a la facultad y yo quiero hacer algo innovador, llegar donde otros jamás han llegado. Y entonces hablo allí para hacer la tesis, ¿no? Dice, mira, tú vive la nube. Aquí hay un tema por hacer. Me llevo una excepción ahí, un batazo tremendo. Digo, yo quiero hacer algo innovador, o lo que sea. Y claro, en astronomía, astrofísica, pues, a ver, yo que sé, conocimiento de los pueblos antiguos que, por ejemplo, yo había leído cosas alternativas, que había pueblos que conocían cosas de astronomía sin tener aparatos para medirlas. ¿Cómo había llegado esa información, no? Hay evidencias claras de que la historia no es la que nos han explicado. Y terminé haciendo un tema sobre relojes solares que importaba un pimiento. Pero claro, quería contentarme, aquí era ridículo. Entonces, cuando llevaba unos meses, que yo haces una tesina, y luego la tesis, digo, entré en crisis y digo, venga, la doctora, digo, gracias por el tiempo que me ha dedicado, pero yo, esto, a mí no me hace feliz esto. Porque estoy haciendo lo contrario que quería. No solamente hago algo que no sea innovador, sino que lo que es sobre que innovativo, ¿qué? Es absurdo, ¿no? Mi encontronazo contra el sistema, ¿no? Claro, pero mi pronto que ser investigador. Yo me fui a la universidad y digo, yo volveré a la esencia de la universidad. Lo sabía, ¿ves? Lo hice en el interior. Claro, porque lo mío es ser investigador. Es que ahora no estoy dando clases, lo mío es ser investigador. Y experimentar, con mis alumnos. Entonces, ahora soy el experimentador. Pero yo he hecho mi propio doctorado. Es como liga con la idea de recuperar tu propia creatividad. No existe ese doctorado, pues lo hago. Algunos de vuestros hijos crearán profesiones nuevas y queremos ubicarlo en la que hay. ¿Y si queremos una profesión nueva? Pues de lo mismo, tú quieres hacer doctorados que no te puede apoyar ningún doctor porque es nuevo. ¿Quién iba a apoyar la relatividad? Nadie, porque no te entender a nadie. Entonces, cuando conectas con tu creatividad, tú haces tu propio doctorado, ¿lo ves? Por lo tanto, en mi vida fue encajando todo. No es casualidad. Y así encajará en la vuestra todo cuando eliminéis los ruidos. Y veréis que habéis nacido en el sitio adecuado, con los traumas adecuados para trascender todo eso. Y eso hay que hacer un trabajo interior para verlo. Bueno, pues entonces, ¿qué hace un licenciado en este país cuando deja la facultad? Y tiene que ganarse su sustento. Se convierte en profesor de secundaria. No hay profesores de secundaria que lleguen con vocación, por eso no soy conocido. Luego puede despertarse la vocación, pero uno no va. O sea, de primaria puede haber algunos que van por vocación, pero no de secundaria. ¿Por qué no encuentran peleo? Por lo menos la experiencia con mi compañero con toda esa actividad que lleva. Claro. Por eso hay tanto. El número de profesores amargados en secundaria es superior a primaria. Y el de primaria es superior a infantil. Es una lógica. Porque quien va a infantil hay mucha más vocación. La vocación va disminuyendo de entrada, ¿no? Bien, pero yo no iba por casualidad, coño. Pensé que era casualidad, ¿no? Bueno, a mí siempre el ambiente de clase, eso siempre me había traído, ¿no? Siempre me gustaba. Pues bueno, entró malo. Y entonces, yo
voy a dar clase y ya empiezo a hacer las cosas diferentes. Y de pronto es hacer diferentes, claro, ya empiezo a dar clases diferentes. Y entonces lo que hago es mucha divulgación, pues no sé hacerlo de otra forma. Me encantaba Asimov, ¿no? Y entonces yo trascendía el temario con divulgación, conectándolo con otro conocimiento, desde el punto de vista meramente intelectual, podríamos decir. Pero entonces se inicia un crecimiento personal en mí. Empiezo a leer cosas de autoayuda, empiezo a hacer talleres y digo, date, esto tengo que llevarlo a clase, porque se me cuenta que todo esto que estoy escribiendo en mí y me doy cuenta que hay que llevar el conocimiento a clase. Y empiezo a aprender a cambiar el temario de matemáticas y el de física para que se convierta en autoconocimiento. Y eso no lo he leído en ningún sitio. En vez de ser víctima del sistema, me vuelvo creativo. Ya empiezo a crear cosas. Claro, si no, por eso digo que mi camino es diferente al vuestro. Empiezo a crear cosas, ¿no? Y luego averiguo por qué no las podía crear antes. Porque si no creo ese mínimo, nunca me se averigua por qué. Ya está aquí. Y entonces, aprendo a conmover al alumno. Es fundamental. El maestro de corazón es el que conmueve al alumno. Es decir, provoca un movimiento interior del alumno y ese alumno se convierte en fuente de conocimiento, fuente de sabiduría. Justamente es eso. Y entonces una de las veces que estaba conmoviendo al alumno en una posición que había aprendido, muy interesante, porque una de las cosas que trabajaba en matemáticas, digo, hombre, las matemáticas no tienen que servir solo para el temario. Me di cuenta que podía existir una geometría de las relaciones. Cómo era mi geometría con respecto al alumno y cómo favorecía o no el conocimiento interior. Y era fascinante. Era fascinante porque yo era el investigador que quería ser, ¿lo veis? Porque la voluntad que estaba siendo y tenía mi laboratorio, era fantástico, ¿no? Y entonces, uno de los cursos que hice era con el doctor Jorge Carvajal, un colombiano que venía por aquí, también que tenía y entonces me inspiró muchas cosas. Él decía cosas generales que yo con mi creatividad aplicaba, las cambiaba para llevarlas a clase. Y una de las que dijo es esta frase tan bonita. Entonces esto funciona así. Alguien dice una frase y empieza a palpitar el corazón. Hay un mensaje para él. Pero no textualmente, probablemente. ¡Es un problema! Y no textualmente como dice el otro. Pues claro, un acto creativo, o sea, a través de la mente después. Entonces la frase era esta tan bonita. El mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. El mar es mar porque está justo por debajo de todos los ríos. ¿Por qué tiene tanta agua el mar? Porque está por debajo de los ríos. Porque si un maestro tiene que ser rico, tiene que estar por debajo de los ríos de sus alumnos. ¿Lo es? O sea, hacer como un recipiente para que ellos vuelquen su sabiduría. Y entonces me di cuenta que cuando explicas normalmente, tu mirada, como ahora, está por encima de la vuestra, ¿sabes? Que es lo que la autoridad se siente más segura. Luego, cuando yo ponía problemas en clase a mis alumnos, yo iba a los que tenían más problemas con los problemas, ¿no? Y trabajaba la autoestima. O sea, las matemáticas, nada es casualidad. Las matemáticas son lo que provoca más miedo y te sirve para intentar la baja autoestima rápidamente. Entonces, yo empleaba como vehículo las matemáticas para trabajar autoestima. Me gustaba, claro, el mundo interior me gustaba. Entonces, yo me ponía al mismo nivel, cuando yo explicaba algo en particular, estábamos al mismo nivel, hasta ahí. La novedad es esta. Una geometría diferente. Ahora está pasando la duda. Y entonces, mi sorpresa fue mayúscula al ver que el alumno se ponía muy nervioso. Digo, algo no estoy haciendo bien. Si hay un resultado, es como tú experimentas algo y el resultado es inesperado. Dijo, es algo nuevo que no has visto. Claro, estaba rompiendo la geometría de la autoridad. Empecé a detectarlo. Entonces, él no podía percibirte como maestro si estás por debajo de él. A la misma altura, vale. Eso le rompió. Claro, la misma altura, fijaos, cuando nosotros nos educaban de pequeño los mayores, tratabas de usted. Luego vino los años 70 en el que yo al instituto ya los profes se trataban de tú. ¿Lo ves? El siguiente escalón. Ese no lo había probado nadie que yo supiese, ¿no? Como método, no como algo accidental de un revueltorado, no, como método. A ver qué pasa aquí. Entonces, claro, descubrí que estaba rompiendo algo, que era que la autoridad emplea geometrías. Muy interesante. Por ejemplo, podéis probar esto, que queréis echarle bronca a vuestro hijo adolescente, ¿no? O a un alumno. Pero intentar echarle la bronca a alguien así. Si vuelves a hacer
Probarlo, divertido. Logaritma, geometría de las relaciones. ¿Veis? O sea, una asignatura como matemáticas se puede reconducir al autoconocimiento. Pero tienes que recuperar tu creatividad. Entonces, lo bueno es que esto ahora lo comunico, lo aplican otras personas, pero con la idea de que aporten nuevas creatividades y nuevas ideas. No que lo reciban como autoridad. A ver, que hagan variantes, que prueben. Yo abro la puerta de que las matemáticas se pueden utilizar como autoconocimiento. Y pongo unos ejemplos, porque si los ejemplos es imposible, ¿no? Es la experiencia. Y ese es el punto. ¿Es él? Sí, o sea, yo cuando os hablo de las teorías, esas teorías las pongo a prueba. Que no las puedo demostrar, porque es conocimiento empírico, no son matemáticas, son teorías, ¿no? Pero las teorías sirven para focalizar. O sea, en el momento que yo digo, he roto la autoridad con esta geometría, creo una teoría sobre la autoridad y la geometría que me da nuevas ideas cuando pienso dentro de ella. ¿Veis cómo funciona la teoría del físico? Y ese autoconocimiento nunca se ha empleado. ¿Lo veis? Se ha empleado a un maestro que te pone pruebas, ¿no? Teorías inacabadas siempre, invitando a que tú las vayas ampliando, como hace el físico teórico. ¿Lo ves? ¡Claro! Pero sabes que necesitas un contorno, un sitio donde pensar, porque si no, no se te van a ocurrir nuevas ideas. Siempre piensas dentro de una caja. Cambiamos las cajas para que las ideas sean nuevas. Y no confundimos la caja con la verdad. La educación de autoridades es confundir la caja que pensamos con la verdad. ¿Lo veis? Entonces explica el darwinismo como si fuese la verdad, en vez de ser una teoría sobre la evolución. Cosa que un físico no hace, un físico teórico. ¿Por qué? Porque desde la más pura competitividad, su trabajo interior, dirá, si yo tengo que ganar un premio Nobel, yo tengo que hacer una teoría más potente que la otra. ¿Lo ves? Luego le da por definitiva la anterior teoría. Y eso falta en el mundo del autoconocimiento. Es absolutamente novedoso esta idea. Y es muy potente. No confundir la teoría con la verdad. Entonces se coge el conocimiento de Sócrates y se confunde con la verdad. Es antiguo paradigma. Por eso no es lo mismo. Bueno, pues a ver, te lo he aconsejado. Sí. Entonces yo estaba en esa posición, gracias a Carvajal, analizando todo aquello, y entonces cuando logré eliminar el estorbo, o sea, de una inercia de que yo me situaba así y se iba tranquilizando el alumno, entonces no solamente servía para inquietar, que es el punto de partida, sino que servía para comunicar sin autoridades. ¿Lo veis? Que es lo que a mí me interesaba. Esa geometría permitía la conexión sin autoridades. Pero hay que hacer un trabajo previo para que el alumno no esté nervioso. Se convierta en algo habitual, pues, y se incorpore como un hábito. Bien, entonces, cuando yo estaba así en esta posición con un alumno, le dije algo que le conmovió. Y yo lo detecto porque yo también me conmuevo. Entramos en un círculo de conmovo. Y entonces quedé sorprendido porque al conmoverle, sus ojos se encendieron, como un fenómeno biológico. Es decir, cuando tú enciendes un motor interior, los ojos se encienden. Como cuando estás borrachín, pero por otro camino, ¿no? Se vuelven ojos, sale luz por los ojos. Y comprendes que los ojos no son solo para mirar, sino que también son para iluminar. Esto es el mundo interior, las cosas en el sentido contrario, al revés. Y claro, yo como investigador quedo pasmado y entonces hay una voz interior que me dice: estas son las estrellas entre las que querías nacer. Entonces cuando me vienen a educar como astros que lo ven. Y entonces a partir de entonces disfrutaba como un enano, perdón por los enanos, porque yo iba navegando entre las estrellas como en la serie Star Trek. Y las estrellas eran mis alumnos. Y el universo interior, esa nebula a descubrir, es el mundo interior de las personas. ¿Lo veis? Entonces, recibí la frase correcta para explicar educar el programa, la metáfora, educar como astros por luz propia. ¿Cómo? Educar como astros por luz propia, viendo a las personas una estrella, no un planeta. Veamos la diferencia, por supuesto esta diapositiva. Esta es una imagen geométrica para entender qué es la educación de autoridades. Y se ve clarísimo y sus consecuencias, simplemente por la geometría. Fijaos, somos educados en autoridades significa que el conocimiento lo vemos solo fuera, no lo vemos en nosotros. Esto es una persona, este planeta, ¿lo ves? Entonces somos educados diciendo el conocimiento está fuera.
instrucción. ¿Lo ves? Tú no sabes nada. Claro, esto es como hemos educado todos. Tú no sabes nada y el conocimiento te lo doy yo. Bien, entonces, ¿qué es ese conocimiento que se da en las escuelas y en casa? Lo que tu cultura y tu familia consideren importante. Una cosa absolutamente relativa a la cultura, al tiempo y a la familia que has nacido. Por lo tanto, no forma parte de lo esencial. Fundamental distinguir entre lo importante y lo esencial en esta ciudad. Fundamental. ¿Lo veis? Entonces, esta educación nunca, este modo de educación nunca puede educar para lo esencial. Porque la luz está hecha solamente de lo importante. Lo importante es relativo a lo Exacto. Y además es importante, nace en un paradigma de la dualidad. Por lo tanto, somos educados a través de todas las teorías, de la visión de la historia, teorías científicas en dualidad. Y eso hace que nos enfrentemos los unos con los otros. Es una serie de programas que entran a través del conocimiento, del colegio y de la familia. Cuando el padre y la madre van hablando, tienen unas teorías sobre la vida. ¿Lo veis? Pues están también en dualidad. Claro, cuando están en dualidad, todas las teorías se refuerzan entre sí. Y entonces se instaura un programa del cual el niño no se puede defender. No tiene contraste para saber. Y el adulto tampoco tiene. El nuevo paradigma es dar contraste. Sin contraste tú no puedes ver que estás dentro del agua. Sin salir del agua tú no puedes saber que el agua tiene límite. Tú eres un pez que nunca ha salido del agua y pensarás que el agua es todo el universo. Necesitas salir al aire para ver que el agua tiene límite. Entonces la dualidad tiene límite. Y si no estudiáis el nuevo paradigma, no conoceréis los límites de la dualidad. Lo confundiréis con lo que hay. Entonces, lo habitual es que se diga, el ser humano es así, ¿no? El ser humano educado en dualidad es así. Este hombre es siempre, sí, todos los ejemplos que tienes es el ser humano educado en dualidad. Entonces, ¿qué ejemplo os puedo dar de un ser empoderado? Pues es uno ficticio, pero lo conocéis todos, que es Mary Poppins. Mary Poppins representa el ego empoderado. Porque Mary Poppins no entra en dualidad. Tan pronto canta como que echa una bronca. Claro, está jugando cuando echa una bronca y cuando canta. Eso es el ego empoderado. Mirad Mary Poppins desde esta perspectiva. No crea dependencia, se marcha sin decir adiós. Es un ego empoderado. Entonces, la esencia ha comunicado a través de películas el futuro, digamos. Entonces, cuando tú trabajas esto, lo detectas. Y Mary Poppins es una película diferente dentro de Walt Disney, absolutamente diferente. Yo de pequeño lo sabía, pero no sabía por qué. Digo, ¿por qué me impacta esto? El sentir por delante. Me costó 40 años entenderlo. Porque descubrí que todo el nuevo paradigma que estaba trabajando estaba en Mary Poppins. Sorpresa mayúscula. Mi sentir no engañaba. Entonces, todas mis historias es para poner en concordancia lo que yo sentí con Mary Poppins, entenderlo desde la vida. Eso es la idea. ¿Y la niñera mágica? La niñera mágica yo no he sentido lo mismo ni mucho más. Digamos que es como una niña más moderna, pero es verdad que la sensación que yo no he sentido lo mismo, porque yo cuando veo Mary Poppins no hay ni una frase que sobre. Es cuando ves que esa belleza no sobra ni una, ni falta ni una, es perfecto. Pero fíjate, yo una anécdota, yo sí que le puse, porque un alumno con un trastorno negativo desafiante hace 2 años y tengo PDI, yo hice la física digital y un día le puse la niñera mágica, ¿no? Además yo nunca, o sea, siempre corto los poderes. Transporte positivo y el crío, los críos, si los ves cuando identificaban las conductas negativas en la película, era sorprendente. Porque es que se quedaron perplejos y luego llegaban a ver si le decían a los padres que le dieran que les funcionara. Bueno, lo que yo recuerdo de la película, para no equivocarme, hay una cosa muy bonita y es como empiezan a no ver la fea. Exactamente. Sí, pues ahí hay una sabiduría clarísima. A lo mejor yo no he sabido ver lo mismo que en Mary Poppins. No vayamos a hacer una autoridad de Mary Poppins. Tú lo ves en esa película. A mí lo que me impactó de esa película es eso. Porque va con la idea que os estoy diciendo. Al cambiar tu forma de pensar, ves al otro de otra manera. Esa película está formidablemente... Se le quita las verrugas, se le quita el todo. Claro, pero fíjate que lo que decía el compañero antes, decía, y es que estos científicos prepotentes, él está viendo las verrugas, y él cambiando su mirada, deja, y esa película es inspiradora. Si no la tenéis, te la recomiendo. Vale. ¿Cómo se llama la película? Que no me acuerdo. La niñera magia, tiene 2 partes. Sí, pero la segunda no. Es verdad que sí, la primera es la buena. La única es la primera. Pues si la
Y tú piensas eso, que la niñera es como esa autoridad que no tragas. El Tao Te Ching estaría en no dualidad. ¿Perdón, El Tao Te Ching. El Tao Te Ching es sabiduría del viejo paradigma. Todos esos son libros, o sea, son sabiduría, te hacen vivir mejor dentro de la dualidad. O sea, imaginaos que la dualidad es el parchís. Pues esos sabios te dicen cómo perder lo mínimo posible en el parchís. Claro, eso es lo que están diciendo, ¿lo ves? O sea, que la dualidad sea menos grosera, sea más sutil, son los niveles de la dualidad. Pero no te cambia el paradigma porque no tienes al referente una cosa diferente. Por eso, el Tao, dices, integrar los polos, sí. Pero ¿por qué necesitas el Tao? Porque vives en la dualidad. Si no, no tendrías necesidad de integrar los polos, ¿veis la trampa? Si estás fuera de la dualidad, no hay nada que integrar. Claro, nosotros estamos conociendo otro territorio e intentamos hacer un puente. O sea, vamos a servir las dos cosas. Por tanto, el Tao Te Ching, etcétera, me puede servir, pero el objetivo es dar el paso siguiente. Muy bien apoyarme, pero para poner el bien en el otro. Entonces, fijaos como desde esta geometría y esta mirada tan sencilla es muy fácil entender por qué psicológicamente tenemos sombra. Fijaos qué fácil es entender. Esta luz de lo importante decide qué es lo que es admisible y lo que no es admisible, la familia de la cultura. Entonces tú tienes un sentir que no es admisible por la cultura. Por lo tanto, lo tienes que poner en el cono de sombra. ¿Ves que en esta geometría, por el hecho de que tú estás dando vueltas a lo importante, veis que como la luz está afuera, es inevitable que haya un cono de sombra detrás? Que es lo que provoca los eclipses de luna, ¿lo viste? Es inevitable, por la pura geometría. Entonces la educación en autoridades tiene esta geometría. Por lo tanto, es inevitable que reprimamos cosas. No es que hagamos mal, es consecuencia de la educación en autoridades que tengamos que reprimir cosas. Un ejemplo muy sencillo. La homosexualidad. Hace 40 años en este país tenía que estar en la sombra. Incluso las personas del régimen. Ellos que no había homosexuales en la persona del régimen. Claro, tenían que ir a la sombra y tener amantes secretos. O sentirse culpables y confesarse, yo qué sé, mil peripecias, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? No está en la Iglesia Católica, aquí vamos más profundo, ¿no? Da igual, hay un importante que condena la homosexualidad, en otra cultura condena otra cosa, ¿lo ves? Estamos relativizando. Por lo tanto, tiene que ir a la sombra. Y eso te impide ser tú mismo. ¿Cuál es la única forma de no tener sombra? Que tú seas la estrella. Porque cuando tú eres la estrella, necesitas luz por todas partes. ¿Entendéis ahora lo de educar como astros por su propia? La fuente de conocimiento no es externa, es interna. Eso sería lo esencial, ¿no? Ahí sería lo esencial. Claro, porque la idea es, en el planeta que somos, ¿no? Imaginaos que ese planeta es de cristal. Voy a hablar en términos esotéricos. En términos esotéricos, lo importante de la vida de Jesús no es Jesús, sino que encarna el Cristo. Y eso, el Cristo está en muchas corrientes esotéricas, no solamente en el cristianismo. Y el Cristo significa cristal, que eres transparente a algo, al corazón. O sea, el Cristo, la idea es que lo que nos propone Jesús a través de encarnar el Cristo, que es una energía, es que tu ego sea transparente a la luz del corazón. Eso es lo que pretendemos educar empoderando. O sea, dicho en lenguaje esotérico, educar empoderando es para que todos podamos conquistar la energía del Cristo. Es otra forma de decirlo. ¿Ves? Aquí estaría contentando a alguien que haya vía esoterismo, estaría contentando con este argumento. Pero no es imprescindible. Forma parte de lo importante para quien se ha preparado en el esoterismo. ¿Ves? Cambio el traje para decir lo mismo. Y así evito el enfrentamiento con la autoridad. En vez de discutir con el esotérico. Esto ya está dicho en el esotérico. Esto ya está dicho. Vale, pues está dicho. Él está en ese punto, ¿no? Entonces, la idea es que este planeta, este cristal, porque el ego es el cristal en realidad, pero la educación en autoridades, la dualidad, ha pintado el cristal, ¿lo ves? Por lo tanto, no reconocemos nuestra luz, solamente la de fuera. Entonces, en el momento que rasquemos aquí, que es lo que hacemos en el calculador, rascamos un poquito y sale un rayo de luz, te preguntas, ¿de dónde viene este rayo de luz? ¿Qué es el principio? En determinadas direcciones, empiezas con alguna determinada dirección, empiezas a ser creativo, empiezas a saber cosas que no sabes cómo sabes, empiezas a presentir cosas, claro, porque hay un sol inferior. Por eso es educar como astros por luz propia. Es el eslogan de educar empoderando, es ese, ¿no? En vez de olvidar
el sol de lo importante. Hemos sido educados para evitar el sol de lo importante. ¿Cómo funciona esto? Entonces, Carlos dice algo, lo que ha ocurrido antes. Cada aportación de vosotros es vital. No estamos atacando a nadie, porque todo eso vive dentro de cada uno de nosotros. Cuando antes la compañera decía, es que Sócrates ya lo dijo, ella buscaba la aprobación de este sol exterior. Claro, porque hay un programa y dice, voy a sentirme tranquila, ¿no? Programa. Es que ya lo dijo Sócrates. Y entonces estás apuntando el dedo en dirección contraria a donde vivo. Mientras mires a Sócrates no vas a mirar la luz interior dentro. ¿Qué tienes dentro? Esto es lo que quería decir. ¿Lo ves? Entonces, nos podemos encontrar con un orgullo del ego de sentirnos atacados, ¿no? Pero es que lo normal es que cuando yo hable, vosotros busquéis eso del sol exterior que habéis educado. Es lo normal. Por eso es imprescindible educar empoderando, provocar. Provocar. Porque buscas tu seguridad en el sol exterior aunque no quieras. Hay que provocar, romper. Aquí hay persona que dice, ¿por qué me contesta así, Carlos? Para romper. Romper una... ¿Sabéis aquel dicho de la sabiduría antigua? Que cuando el maestro señala la luna, el discípulo mira el dedo. Pero estamos para mirar el dedo, ¿no? Yo lo que quiero es que miréis vuestro sol interior. Pero aquí hay una pintura, no lo vais a hacer como una pintura, la educación en autoridades. Entonces, yendo conociendo ese nuevo paradigma y llevándolo al autoconocimiento, meramente intelectual, es decir, cómo cambia esto en mi visión de la vida, cómo me repercute en mi vida diaria. ¿Me entendéis? No basta con leer lo que os he dicho de mis páginas, tenéis que revertirlo en autoconocimiento. Y luego podéis emplear técnicas que ya conozcáis, si no soy compatible. Si termino. Bueno, pues entonces lo podemos dejar aquí para el intermedio, ¿no? Que esto ya he explicado todo. Y a la vuelta veremos un vídeo muy interesante para transmitir la realidad, muy divertido. Tenemos 20 minutos para no pasarnos de la media hora, ¿no? Bueno, pues ahora, si alguno de los que ha venido después, alguien tengo en la lista,